Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Nuevamente, qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, de continuidad desde muy tempranas horas con nuestro noticiero, en la que hemos estado desde luego llevándoles a ustedes todos los pormenores de los hechos que acontecen en nuestro país y el mundo entero. Así es que desde ya bienvenidos, gracias Luis Amayoa. Vamos de inmediato en esta hora y media, como todos los viernes, a nuestro debate político semanal en esta edición especial de Diálogo 21. Saludo cordialmente a Tania. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida, Tania. Buen día, Ernesto. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Por supuesto, aquí bienvenido Ali, que nos acompaña en esta mañana. Y también a Ali. Gracias. Al resto de compañeros. Gracias también, Julio Valdivieso. Nuevamente, gracias por tu esfuerzo de acompañarnos esta mañana y darnos tus conocimientos también al debate de los temas que vamos a abordar. Buenos días, Ernesto. Buenos días a la población. Señores, aquí en el panel de contertulio, esperemos tener un acercamiento bueno esta mañana. Así es, y así será. También Walter Raudales, ¿cómo estás? Gracias, muy contento de que esté Julio con nosotros, ¿verdad? Volvió Julio y está bueno. Aquí vamos a disposición. Sí, por supuesto, hay muchos elementos nuevos también que agregar al análisis y al debate. Sí. Marvin, bienvenido nuevamente también. Gracias por acompañarnos. Buenos días, volviste, ¿va? Sí, volvió este. Volvió este. No, está bueno. No nos puede olvidar. Él sabe que en el fondo, en el corazón nos lleva. Además necesita el rating de diálogo para levantar. Sí, necesitamos de él. Así es que bienvenido nuevamente, Julio. Gracias. Bueno, esta mañana tenemos a partir del consenso una serie de temas que vamos a tratar la manera de poderlos desarrollar a lo largo de esta hora y media. La más reciente, del cual coincidimos la mayoría, es un poco analizar los efectos que tiene esta reforma al Código Penal concerniente al delito de fraude electoral. Este es un punto importante que me gustaría colocarlo en primera instancia para poder entender sobre todo las implicaciones y el impacto que esto va a tener en esta situación. Vamos a ver, Tania. Bueno, sobre las reformas aprobadas, creo que era necesario ya hace un buen tiempo que se actualizara la situación al aspecto informático, especialmente por las modalidades que se van a implementar en estas elecciones, que van a ser todas juntas, pero también que se le prestara un poco más de atención a la penalidad, a la dosimetría penal, en el tema de cuál es la sanción que van a tener incluso cuando los actores o las personas que cometen delitos son funcionarios públicos. Hay un problema de fondo en todo el Código Penal o en todo el sistema punitivo de El Salvador en relación a este tipo de delitos, en donde los funcionarios en razón de su cargo se ven involucrados en el cometimiento de delitos. Tienen en algunos casos penas que son realmente absurdas y ofensivas, y en otros casos que los ciudadanos comunes tienen penas más altas. Es decir, hay que analizar de fondo todo este asunto. Sin embargo, en estas reformas ya viene actualizada esa situación. Se está sancionando también a los que son miembros de organizaciones terroristas. Como sabemos, en el pasado hubo negociaciones en donde se fortalecieron estas estructuras, en donde se convirtieron los partidos políticos en capital electoral que podían decidir las elecciones. Recordamos lo que pasó en el año 2014, entonces se incrementa la sanción si son funcionarios, se incrementa la sanción si son organizaciones terroristas, se incluye ya el ámbito informático y se sube la pena al delito de fraude electoral, sin dejar de considerar además las sanciones por obstaculización en la postulación de cargos, ¿verdad? Esto va desde diputados hasta alcaldes y hasta presidentes. Porque es un hecho también que el mismo Tribunal Supremo Electoral bloquea las candidaturas o incluso hasta las inscripciones de partidos políticos cuando así se le ordena. Bueno, por lo menos esa es la percepción que nos ha quedado del pasado. Ok, interesante. Vamos a ver el resto. ¿Sí, Julio? Mira, ¿tú has analizado este tema o es muy nuevo? Esta semana todavía, es decir, todavía está dentro del proceso de formación de ley. Debo entender que si fue aprobado el decreto legislativo, no es ley, hasta que el señor presidente sancione dentro del proceso mismo de formación. Sin embargo, hay que ver cuál es la finalidad de la reforma. Es decir, cuando tú incrementas la sanción de 20 años como máximo, es decir,
tiene que haber lo que yo siempre he dicho, un criterio de proporcionalidad en las reformas. Toda sanción tiene que ver efectivamente con la naturaleza del delito. Entonces, 20 años es un mensaje fuerte para que el que quiera hacer uso de esa circunstancia sepa que se va a tener. Cuando se habla de que va a haber, delitos por aquellos que impiden la inscripción de la candidatura, tenés que entender que partir de la base que estés cumpliendo todos los requisitos para tu inscripción. Es decir, no es que a mí se me ocurre bloquearle la candidatura a Marvin, a la licenciada, que de hecho ha habido mucha discrecionalidad en algunos casos, que sin haber razonado, fundamentado, simplemente, bueno, usted fue víctima en un momento en mi determinado. caso, en mi opinión, fue por una dilación intencional de los plazos que establece el mismo Código Electoral. Sin embargo, no pudo hacer nada porque ahí estaba. Ahora creo que van a forzar a cualquier negación de inscripción a que vaya bien motivada, bien razonada, porque si se logra demostrar de que hay una intencionalidad, pues van penalidades de esta naturaleza. Entonces, el caso que tú pusiste del ejemplo de ella, entonces puede ser un caso. Pudo haber sido un caso. Si ella hubiera demostrado que hubo discrecionalidad en cuanto a la aplicación de la norma. Y hubo dos situaciones, hubo discrecionalidad. Arbitrariamente los plazos se utilizaron de una forma que no me alcanzó el tiempo, y además hubo discriminación, porque mi caso fue tratado con un candidato que yo llevaba suplente de una manera distinta a los partidos políticos, en donde hubo una transición de una persona hacia otro partido y quedó electo diputado. Entonces, y a mí me lo ese límite hay que saberla para saber cuándo vas a aplicar la parte eminentemente administrativa y cuándo caes en el ámbito penal, porque también puede haber una mala aplicación en un y la otra. Sí, mira, bueno, no nos vayamos por las ramas, aquí hay que irnos al tronco y a la raíz de esta cuestión. Miren, realmente yo siento que lo que está de fondo aquí es garantizar la inscripción del candidato a la reelección. Es decir, básicamente lo que se está asegurando es amarrar al Tribunal Supremo Electoral para que no se le vaya a ocurrir en ningún momento no inscribir al candidato para la reelección. Eso es el fondo de esto. Es bien extraño para mí porque, un mensaje, dice Julio, ¿para quién es el mensaje? Pues para el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y quién es el que inscribe? En última instancia, los magistrados pues, del Tribunal Supremo Electoral. Y entonces, en esto, miren, es tremendo porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El que no inscriba a candidatos va a ser penado con 20 años. Entonces, las autoridades que están departamentales y locales, incluso el máximo tribunal, van a entrar en pavor, pues, y el problema aquí es que empiece a inscribir aún no teniendo todos los requisitos de ley. En el caso de la autoridad principal del Ejecutivo, a mí me preocupa, y esto me suena bien extraña esta ley, completamente extraña, como sale en este momento con esa premura. Es decir, yo siento como que ya en la Asamblea Legislativa perdieron el pudor los diputados, y es que está claro que lo que están haciéndole es poniéndole unas amarras al tribunal, preparando pues todas las condiciones para la inscripción, la inscripción de la reelección. Eso es todo lo demás. Pero eso es todo lo que el yo ejemplo creo. que tú has visto antecedido a tu intervención es parte de los agravios que también se generan en un proceso, incluso. No solo en el tema de inscripción, sino que también de resultados. No, correcto, entonces, pero en el caso, digamos, de candidatos que no son, digamos, en este caso al Ejecutivo, digamos, si tú tienes una ley de esas, ¿tú crees que se va a poner todos los funcionarios, digamos, electorales, se van a poner rígidos, firmes, a estar pidiendo todos los detalles que se piden y todas las condiciones? No, pidiendo detalles. Es que depende de donde lo veas. Si tú no tienes, digamos, el registro de corte de cuentas que te piden o las solvencias que te piden, y viene un candidato y te demanda y te denuncia, le va a entrar terror al Pero esos son requisitos formales. A ver, es decir, la reforma solo va a operar si alguien bajo la intencionalidad, bajo el dolo, y sin motivar, sin razonar una inscripción, te lo detiene,
entonces aplica. Se parte de la base que el candidato ha reunido los requisitos de fondo y de forma para su inscripción. En el caso hipotético, digamos, de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que diga, mire, la Constitución, y que se mantenga, ¿verdad?, en el tema de que no es posible la reelección porque la Constitución lo prohíbe más de 6 veces, ¿verdad? Aunque haya ese papel de la sala impuesta. Entonces, bueno, ya es sujeto de cárcel, pues, según esta ley. Pero es que eso lo ves ese lado, ¿no? Están viendo el otro que se está planteando de ejemplos de agravios que se cometen en su proceso. En el caso que tú planteas, podría ser incluso, para mí no va para los magistrados, porque si eso fuese así, ellos tienen una potestad que se llama el control difuso de la Constitución, pueden perfectamente declarar inaplicable porque son jueces, o sea, ellos tienen esa protección, ¿verdad? Porque aunque no les guste a muchos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son jueces electorales. Sí, son la máxima autoridad en materia electoral. Sí, pero acuérdate que nuestra Constitución, el control de la constitucionalidad, lo ejercen los jueces a través de esa figura de inaplicabilidad. O sea, un juez puede declarar no inconstitucional, inaplicable la norma al caso concreto porque él dice que la considera, pero lo tiene que fundamentar. Así es. Es que cuando los funcionarios no están acostumbrados a razonar, sino que simplemente porque me cae mal Walter, ¿verdad? Y digo, no, ahora buscale ahí para que... ¿Y vos crees que...? Bueno, yo lo que pienso es que no va para candidatos menores, ¿verdad? Yo creo que va en esa lógica, eso es lo que yo creo. Yo quiero... Sí, ¿estás de acuerdo en esos puntos de vista? Yo quería decir algo, pero a Marvin no ha intervenido. Sí, lo que sucede es que yo tengo, ¿cómo se llama? Un caso en lo particular que me sucedió a mí, en la cual un magistrado inicia de oficio un proceso, inicia un proceso contra mí, acusándome de campaña adelantada. Entonces, los argumentos que utilizó para aplicarme medidas cautelares, que retirara un spot que tenía en redes, no estaba basado en la ley, sino que lo hizo. ¿Eso es ahora o antes? Cuando estaba en las internas. En las internas de Nuevas Ideas. Incluso en las internas. En las internas. En las internas. Entonces me acusó de campaña adelantada y me abre un proceso, me dicta medidas cautelares. El tribunal que quite un spot de mis redes porque dijo que yo hacía campaña adelantada. Entonces, cuando fuimos a ver en la cuestión en qué ley se basaba, pues no había algo que regulara. Ahí está un caso, típico también de lo que se está regulara las redes sociales, porque no existe en la ley electoral, vea cómo se va a regular la propaganda en las redes sociales. Entonces, pues él utilizó derecho comparado, como Colombia, como México, dijo, y en base a eso, pues también determina que se había utilizado un espacio público. Yo incluso creo que las redes son un espacio público. Yo lo pienso así. Entonces, que había hecho campaña adelantada. Quizás lo cuestionable también es la selectividad, ¿verdad? Porque no eras tú solo. Exacto. Y yo inmediatamente me lo notifican, fíjate, a mis redes. No me lo hicieron por escrito, fue a mis redes, a mi Twitter en un DM, me lo envían, ¿verdad? Y yo inmediatamente les contesto y retiro ese spot de televisión. Dije que acataba la medida cautelar. Entonces, pero imagínate eso hubiera resultado electo si no hubiera habido fraude, como dice Walter Araujo. Y entonces el tribunal ahí me hubiera bloqueado la candidatura por haberme acusado de haber hecho campaña adelantada y no hubiera podido ser candidato si hubiera resultado electo. Entonces eso fue porque un magistrado ahí decidió de forma de oficio iniciar, tiene la potestad, entiendo yo que la tiene, pero pregunta, ¿solo yo estaba haciendo campaña adelantada? Pero ya que mencionaste al señor Araujo, vos, ¿cómo quedan esos casos en donde, por ejemplo, todos vimos cómo fue una justicia pronta y rápida selectivamente a favor de una candidata que la sala le resolvió en un santiamén la no inscripción de Walter Araujo? Eso fue un tráfico de influencias bárbaro que incluso también se dio en la misma situación en la Fiscalía General de la República. Muchas mujeres llevan más de 2 años esperando que sus casos caminen o que sus casos se judicialicen, pero el de esta persona, aspirante a candidata o que fue candidata después,
de inmediato se le movió hacia los tribunales el caso y siempre fue contra Y eso no es selectividad. por supuesto. Entonces, ¿cómo no vas a pedir que sancionen ese tipo de conductas? Claro. Es decir, hacia ciertas personas, porque estamos hablando del mismo Tribunal Supremo Electoral, pero en un momento diferente cuando era otra asamblea legislativa. Entonces, ahí uno ve también la clase de funcionarios que está eligiendo, porque actuaron de una forma y ahora están actuando de otra. Pero el problema es esa selectividad con la que actúan, esa aplicación arbitraria de normas, esa no defensa de la igualdad, porque promovieron el decreto 555 de forma que bloqueara a los no partidarios, y todas esas situaciones, ¿cómo no las vas a regular? Yo creo que todavía se han quedado cortos en el ámbito de las redes sociales, le va a tocar al tribunal. El día miércoles tocamos este tema en el programa de radio y se decía de que, bueno, viene un gran desafío también en esa materia, no solo para los partidos políticos, que son claves las elecciones internas. De las internas van a salir inscripciones. Quiero contarte cuál fue mi violación, les voy a contar. Así brevemente para seguir el debate. Era que yo había dicho en el spot en qué comisiones pensaba trabajar en la Asamblea Legislativa. ¿Adelantaste ese criterio? Pero eso no, es que no le veo ese es el yo. punto. No, Miren, es que eso fue lo que dije. Quiero trabajar en esta y en esta para hacer esto y esto y esto. No mezclemos, miren, yo creo que no mezclemos peras con manzanas. La legislación para regular la participación de lo que tiene que ser en redes sociales y tecnología, eso es evidente y tiene que hacerse pronto. Y ojalá se haga de la mejor manera. Pero ¿qué tiene que ver eso, verdad, con que no inscribas a candidatos? O sea, ese es el punto. Que en base a eso me podían evitar inscribirme. Es más, ahorita que lo he contado, son capaces de ir a revisar, revivir eso y no inscribirme, ¿me entendés? O sea, que son capaces. Yo lo que creo en el fondo es que hay ahí una trampa. En el fondo de esto hay una trampa, es decir, mire, cuidadito y ni se les vaya a ocurrir, ¿verdad? No inscribir, ¿verdad?, esta candidatura o al presidente de a la candidatura de reelección. No lo va, la Corte es la que tiene la última palabra. ¿Y qué le cuesta dar la vuelta que la Corte interponga una inconstitucionalidad? La Corte resuelve y le ordene al tribunal. Ustedes que son abogados saben que en la puerta del horno se quema el pan. Puede ser que ahorita digan que no, y cuando llegue luego digan que no. Eso lo que están haciendo es que se están salvando, hombre, se están curando en salud. Porque si no cumplen con la orden que da la Corte, que es una sentencia y es erga omnes, es de obligatorio cumplimiento porque vincula especialmente a los jueces electorales, lo que sucede es que cometen el delito de desobediencia. Y si de acuerdo a la conciencia de un magistrado dice que es inconstitucional. Pero eso ya estamos hablando de otro tema. No, porque él puede decir, hay de todo, pues, pero igual en el ámbito correspondiente. Se puede, claro que puede. Las sentencias de la Corte se cumplen, decían todos los funcionarios en el pasado. Ahora nada más solo si me conviene. Hay voto razonado, licenciada, y lo puede razonar. Tiene todo el derecho. ¿Las resoluciones de la Corte se cumplen o no se cumplen? Sí, claro, de la Sala Constitucional y de todos los tribunales, ¿verdad? No mezclemos temas que tienen fundamentos exactamente, diferentes. Bueno. Lo que yo quiero referirme es a la reforma penal. Una cosa es el ámbito penal y otra cosa es el ámbito administrativo. Es decir, esto va a operar si hay ilícito. No quiere decir que por cualquier denegatoria que haga el tribunal le van a aplicar la norma penal. Eso es precisamente. Pero es que es el mismo terrorismo que aplicaron cuando hicieron las reformas de lo de las grafitis y dijeron, van a meter presos a todos los periodistas. En el ámbito administrativo existen los recursos, los medios de impugnación, es decir, hay etapas. Si hay una gente no cumple con un requisito, no presenta una solvencia, no presenta sus atestados en debida forma, por supuesto que le van a decir que no. Y eso no los habilita para que los vayan a demandar penalmente hablando, no. Tiene que haber en realidad una tipificación, una intención, un dolo, dijéramos, para los señores abogados que entiendan de bloquearte tu candidatura, ¿verdad? Que abrirte un proceso. Acusándote de campaña adelantada. Y que eso ya no estaba, pues, y que eso lleva un dolo. Y que eso ya no estaba tipificado en el código electoral. Ya está. Si tú puedes apelar, correcto, tú puedes apelar, aumentan la pena, desde luego, y meten ese artículo. Es que ese es el punto, entiendan. Ese es el artículo. No, es que están. Es
o sea, la figura que tú ves la ves como un artículo, no, o sea, el artículo todos los elementos agravios que ellos han mencionado que deben incluyendo lo que tú estás diciendo. Mira, Ernesto, ya está en el Código Electoral, lo que han agregado son los 20 años de sanción, pero en todo eso meten el artículo, ese artículo. Entonces ahí es donde creo yo que hay que observar, que hay que detenernos, porque digamos es un avance pues en el hecho de ir desmontando las instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces bueno, aquí ya que desmonten el tribunal, pues que desmonten el Tribunal Supremo Electoral, porque entonces... ¿Y entonces quién va a normar y a regir la autoridad? Porque mira, el tribunal... Al tribunal, 2 meses antes de elecciones les cambiaban las reglas del juego. Claro, hay que poner las cosas como yo lo que siento es que no había certeza, ¿verdad? de que en el tribunal había unanimidad y consenso para la inscripción de la reelección. Algo pasó ahí, algo ha pasado. Y entonces hay que garantizarlo, pues, hay que garantizarlo. Entonces, ese es un punto. Lo demás, hay que hacer una normativa ya rápida. Miren, eso de la campaña adelantada en redes sociales. La decisión que les mandaron no les están preguntando si lo van a hacer o no lo van a hacer. Se los están ordenando. Mira, para poder decir que no, con las consecuencias que eso implica. En la última elección en Brasil, ¿verdad? El Tribunal Federal Electoral en Brasil mandó a quitar una campaña fuerte de Lula contra Bolsonaro y de Bolsonaro contra Lula, y fue de acatamiento inmediato, porque empezaron a utilizar las redes, digamos, dentro de este nuevo sujeto electoral. Las redes sociales son, digamos, un instrumento, digamos, casi de victoria. Sí, no está regulado. Hay que ver, por ejemplo, en otros países cómo es, pero de inmediato acatamiento, y tuvieron que retirar ese video porque fueron a través de videos que estaban haciéndose la guerra ambos en acusaciones, digamos, que ya rayaban, digamos, bueno, yo creo que sí hay doctrina electoral, dijéramos, en relación a las redes, que aunque no haya una ley que lo pueda, sí han habido decisiones, o mejor dicho, resoluciones del colegiado donde tratan de suplir ese vacío. Así es. Y está ¿verdad? bien. Y está bien, es decir, el hecho de que no esté de manera expresa en una normativa un caso como el que vos estás planteando, no quiere decir que no los obligue a ellos a tomar una decisión. Pero ¿qué pasa si esta guerra se hace desde otro país, en redes? Por ejemplo. ¿Pero a dónde viene? No, por eso, pero ¿cómo lo vas a detener? Sí, pero tiene que tener un objetivo. Es decir, está de acuerdo. ¿Qué tal si esto es esa guerra sucia, lo que sea? Que le pueden ordenar a Facebook o a cualquier red social que se abstenga de publicarlo. Sí, creo que ahora hay mayor respuesta a ese tipo de demandas por parte de... Excedete vos en cuanto a las normas. Lo que pasa es que la gente no lee cuando hace la aplicación. Ahí le sale un montón de cosas. Solo dice, acepto, sin saber el contenido. Habrá que ver si Facebook o Twitter o las redes sociales le hacen caso. Bueno, al Facebook le pusieron una enorme multa a Facebook por haber entregado la Big Data de muchos ciudadanos en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en Londres, ¿verdad? Porque allí esos países tienen poder para poder... y lo sentaron. A Facebook, exacto. Entonces, el problema es si le van a hacer caso al Tribunal Supremo Electoral. La efectividad de las decisiones. Exactamente. O sea, bueno, es que la sede de Facebook está en Silicon Valley. O sea, le tiene que hacer caso a Estados Unidos, se somete a las leyes estadounidenses. Y si no, meten preso a Zuckerberg. Ahora con la internalización de la justicia es muy difícil. Ahora ¿Y tú crees que todos estos, bueno, se enojan que uno le llame troles, ¿verdad? Pero estas granjas de troles, lo dijo Reuters, no lo estoy diciendo yo, la agencia de noticias inglesa Reuters dijo que aquí existen granjas de troles financiadas desde ministerios, así lo dijo Reuters, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que esas granjas de troles, ¿verdad? que tienen su objetivo y todo, existe una ley, creen ustedes que le van a hacer caso? Van a seguir una política. Entonces ahí es donde el tribunal tendría que fortalecerse, o sea, agarrar un poco de músculo, agarrar valor y fuerza y empezar, o sea, la primerita, sanciones, multas, ahí es donde entra la cosa. Entonces eso va a ir permitiendo, porque si deja correr subirle a las multas. Subirle a las multas, no, pero sanciones específicas. Porque muchas veces las multas están risibles, que mejor la pago y sigo. Correcto, ¿verdad? Entonces, y como ahora es tan fácil identificar cuál es el IP que está
reproduciéndolo, ¿verdad? Bueno, y este mismo informe de Reuters informaba de eso, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, miren, es importante como avance, ¿verdad? También, pero hay que dejar que las instituciones crezcan, no amarrarlas ni ensogarlas. Marvin, este tema lo estuvimos tocando el día miércoles, pero también nos fuimos al horizonte relacionado con las fechas claves de las internas que van a llevar los partidos políticos, de donde también a partir de los resultados tú decías, unos van a salir contentos y otros van a salir descontentos, obvio, ¿verdad? Pero espérese, entonces sacan las vísceras, pero ahí salen a flor las vísceras del problema. Es que el tema de la reducción de los municipios se pasa llevando 4 normativas. Es decir, van a tenerse que tocar el código electoral, la ley de partidos políticos, vas a tener que modificar el PLAGEL, el código. ¿Por qué? Porque ahorita hay un calendario electoral que está corriendo. Al darle vuelta al tema y a la reducción, vas a tener que modificar estas 4 normas, o por lo menos tomarlas en cuenta. Entonces, la gran pregunta es, ¿a partir de cuándo va a entrar en...? Pero no hay propuesta, no hay propuesta, no hay nada. Yo creo que abrir otro frente, digamos, de discusión con la reducción de municipios. ¿Y qué crees que ahí va a estar? Que no es el énfasis que estamos hablando de los temas electorales, pues, y de la candidatura. Pero abrir otro frente. No, ¿tú no crees que se vaya a dar? Yo sí creo que lo van a hacer. Más allá de que entre en vigencia, es el punto, ¿verdad? Lo puede aprobar esta asamblea para que entre en vigencia en el 2027. El chiste tendría 4 años antes de hacerlo. Mira, hay estar hablando de ello ahorita. No, ahora bien, pero si lo hacen para el 20, o sea, para dentro de un año, eso va a generar, es abrir otro frente de guerra. No tiene la correlación. Sí, no, es que no estoy hablando de que no pueden hacerlo. Consecuencia. Abramos un frente de discusión y análisis. Cuando regresemos, le doy la palabra. Tengo 2 argumentos para eso. Porque es una arista que también va en consecuencia de lo que está pasando. De aprobarse se puede, pues. Toca la matriz territorial, estás tocando la matriz electoral. Cultural, antropológica, hay muchas religiosas. No, pero ya eso ya lo abordamos, lo antropológico. Seamos pragmáticos. Yo tengo 2 puntos. Y veámonos en el tema de los diputados que se es que eso tiene consecuencia electoral. No, pero es que tiene consecuencia electoral. Vamos a ver. Pues. Ese es el tema, ¿no? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar enviándonos sus comentarios. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. La verdad que hay detrás de cámara hay un gran debate también que es interesante poderlo de alguna manera mostrar un día. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros. Ernesto, habían puntos neurálgicos en el tema y la pragmaticidad con la que debe de verse el tema territorial desde el punto de vista de cómo puede afectar el tema de la asignación de circunscripciones electorales. Yo tenía, abro el debate para correcto, los cuatro, yo tenía ahí un argumento a favor y un argumento en contra. Es decir, un argumento en que no la van a presentar y ya estamos a casi un mes de que no hay nada, no han presentado nada ni va avanzando nada, en el sentido de que yo sostenía de que era una bomba noticiosa para distraernos de lo de las pensiones. Ese argumento yo lo tengo, que no la van a presentar porque además a nivel territorial eso crearía una gran confusión y más bien le causaría réditos electorales negativos, por eso creo que no la van a presentar. Bueno, ese es el argumento a favor de que no la van a presentar, pero está un argumento a favor de que sí la van a presentar. Y mi argumento a favor que sí la van a presentar es porque, digamos, el equipo de comunicaciones del gobierno ya tiene información de que el mal desempeño de sus alcaldías le ha afectado, digamos, a su marca, y entonces si las elecciones fueran ahora, ellos tienen una caída estrepitosa en alcaldías. Entonces, para frenar eso, un argumento sería, miren, desmontemos esto de las alcaldías y veamos cómo armamos aquí, claro, ya en un claro manejo electoral. ¿Crees que las presentan o no? No, si la presentan es porque ya vieron que caen y que tienen unas pérdidas tremendas. Eso es básicamente. Yo sí discrepo con Walter en el sentido de que sí la van a presentar. Yo no tengo la menor duda, porque no te vas a arriesgar a 3 años para que entrara en vigencia en el otro, simplemente por hacerlo. Lo que yo digo es que hay que ver las consecuencias, sobre todo en una decisión política, de las decisiones. ¿Cuáles son esas consecuencias? Uno, me imagino que han de estar preparando, van a derogar
las normas que obligan a hacerlo un año, las derogan y hacen las nuevas. ¿Cuál es el problema? Ya de orden práctico. Sí. Uno, que tener que tomar en cuenta la ley de partidos políticos. Dos, el código electoral, ¿verdad? ¿Por qué razón? El código te dice que un año antes de celebrarte las elecciones no puedes trastocar temas electorales. Y con la reducción se da. Pero van a usar la figura, me imagino, de la derogatoria. Porque esta es una decisión eminentemente legislativa. No necesitan más que tener la correlación y la tienen. Ahora, ¿qué es lo que creo yo, políticamente hablando? Están evaluando la consecuencia de la decisión. Claro, es lo que yo ¿verdad? decía. Entonces, ok, una vez decidida la consecuencia va a ser. Y finalmente, tenés que tener en cuenta el plan general de la elección. ¿Por qué? Porque ya está corriendo. ¿Me explico? Pero fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo en todo eso, porque en todo eso no hay nada de un desarrollo. En todo eso. En marzo. Y después, ¿quiénes van a hacer los Pero imagínate qué terrible si eso se diera, transformar toda esta división nacional sin un plan económico, que no he oído que se menciona, solo por puramente político electoral. Yo insisto, si lo tiran es porque ya tienen problemas, digamos, de aceptación en lo rural, en el interior. Ahora, hay que decirle en honor a la verdad. Sí. Este tema no nace ahora. Sí. Este tema tiene ya varios años de estar en la... ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Porque hay que decirlo. Aquí hay municipios de 2.4 kilómetros, hombre, igual. Que lo que generan de ingresos son $800. Hay municipios que no tienen ni siquiera para eso. Pero no entremos al fondo. ¿Por qué no lo habían hecho los gobiernos anteriores? Por el costo electoral. El costo electoral, bueno. Sí, pero esa ya es una evaluación que tendrán que hacerlo cada Bueno, uno. excelente. Ahí está. Hay una cuestión, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en el reordenamiento territorial, eso estamos claros. Lo que sucede es que hay que consultarle a la gente. Y hay que presentar, pues sí, y hay que presentar un plan, un estudio técnico para saber qué municipios es que cómo los vas a fusionar, si son 50, si son 100, si son, no, o sea, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo que hay que reducir a los diputados también. Entonces, lo que sucede es que hay que plantear... Por eso, ese tema no lo van a tocar. Entonces, pues sí, pero se va a ver mal que reduzcan los alcaldes y no reduzcan a los diputados. Porque es que tiene que ir a la par el hecho de reducir diputados y reducir alcaldes. Porque si solo reducís alcaldes, entonces sí va a tener peso lo que está diciendo Walter. Así es. Pero si dejas ahí a los 84, vea, ¿con qué objetivo reducir a los diputados? ¿Por el tema económico? Creo que no. No, porque ni siquiera el 1% del presupuesto general lo ocupa la Asamblea Legislativa. Por ahorrarse economía. Por varias cosas. Primero, por sanidad política. Es tu valoración. Por eso hay que reducir. ¿Por qué crees que la gente está de acuerdo cuando les hablas de reducir? No, lo que tenés que ver no es eso. Lo que se tiene que ver es si no se atenta contra el principio constitucional de la pluralidad de los partidos políticos. Porque nuestro sistema electoral es por residuos para darle cabida a aquellos partidos. Ya no queda chance porque ahora en febrero comienzan ya las elecciones. Pero ya no es problema de la ley, es problema de los dirigentes de los partidos. Donde hay más pluralidad en los consejos municipales que pueden meter regidores un partido. No hay distinción. Exacto. No hay distinción. Yo creo que ya no queda tiempo. Mira, ya no queda tiempo porque en febrero tenés que empezar ya las inscripciones a las elecciones internas. Bueno, vamos a decir algo, Walter, pueden hacerlo. Sí, pues, pero... O sea, puede hacerse, se puede hacer. No. Sí, pero bueno. La asamblea funciona aritmética y la tiene la aritmética. Ahora, hasta ahorita sostengo que fue bomba. Hasta ahorita sostengo que fue bomba noticiosa. Ya veremos la otra semana. Esta semana y vamos a tener un mes y otro mes. El hecho de ampliar el plazo para cambiarse la dirección del DUI a los salvadoreños en el exterior. O sea, ¿qué es lo que se monitoreó? Primero, los salvadoreños en el exterior que quieren votar por sus candidatos a diputados de su departamento. Entonces, cuando ellos ponen la dirección en el exterior, todo su voto va a ir a la capital. Entonces, eso no les parece. Entonces, han dado 90 días, ¿verdad? Para que, digamos, para que Jorge Castro, me imagino que es el diputado de Santana. Sí. Que dice, mi opinión personal, y repito, muy mía, es que debería reducirse drásticamente el número de diputados de 84, que es innecesario, a mucho menos. Me gusta 50.
Vaya, Sí, mira, yo creo que viene me de gusta. un Está bien, diputado. Sí, está bien la oficialismo. opinión porque están hablando de sus mismos cargos. Sin embargo, me gusta, no creo que sea La base técnica. la base técnica No, para además, decidir un además número. Creo que hay consultar que así hacer que, un que estudio. hagan una verdadera consulta, hombre, no tirar por redes. Claro, por lo menos está diciendo lo que piensa como diputado. no, que A mí vayan me siendo gustaría que la diputado. consulta ciudadana estuviera incluida como un mecanismo Pero Pero claro. nosotros somos No, lo que representativos, somos tan representativos que hay algo Si tan usted le ofensivo pregunta a la- en las elecciones internas de los partidos. ¿Qué es lo que nos dejan a nosotros para votar? Lo que eligieron en los partidos. ¿Y qué eligen en los partidos si no tienen ni filtros? Entonces tienen que mejorar el sistema de elección de sus aspirantes a candidatos Fíjate que yo dentro ahí de las difiero de elecciones. la consulta porque si tú le consultas a la ciudadanía te quedas sin diputados. Ah, bueno, sí. Porque la percepción que tienen, que no hacen nada, que solo es. Y no es así. O sea, vos tenés que ser objetivo en el análisis. Hay malos diputados, hay corruptos, Han hay de habido de todo ha habido, pero no por eso la institucionalidad. Exacto. Lo que yo sí creo es que todo esto debería tener a la base la población, que nuestro sistema electoral Uno de los siempre ha elementos tenido, es la población. es la población. ¿Por qué? Porque en base a la población establecen Es que ahí, políticas, miran, ahí entramos a dos modelos. Ustedes están hablando del modelo de democracia representativa, que es la que tenemos. Es la que tenemos. Ahora, yo creo que deberíamos de ir dando saltos para crear una democracia participativa, que es diferente a la representativa. ¿Cuál es la participativa? Bueno, que participa la ciudadanía incluso en la elección judicial, Y ¿verdad? especialmente en las revocatorias en la de elección mandato. en la elección del fiscal, la gente lo elige, es participativa. En la elección de la corte. Entonces, a la reforma del señor Río, del vicepresidente. Sí, No, eso es que bueno, como tú la lo revocatoria de estás mandato también. mira, es que esa es la modernidad, hombre, va avanzando Así hacia allá. Ahora, en el camino tenemos que ir dando saltos. Bueno, hubo una época que fue un gran debate aquí, que nos estábamos peleando por los candidatos independientes. Se aprobó y todo. Bueno, y ya vieron lo que pasó. No fue Es que el problema incidente. es que también la Carta Pero, Interamericana de Derechos solo reconoce la democracia representativa. Lo que quiero decir yo es ir dando saltos, porque puedes hacer un mix, puedes ir haciendo un mix, representativa en una cosa, participativas en otra, en lo que vas avanzando. Pero te voy a decir una cosa, Vaya, ¿qué tal? Porque yo no es que tenga mi duda, es que el voto es emocional, no es racional. Debería ser racional. Entonces, cuando Y en el mundo entero. En el mundo entero así es. Entonces, cuando tú metes a que una emoción prive sobre una realidad, Deberíamos de empezar deberíamos de empezar en democracia representativa. Yo te aseguro que si sometieras Sí. a lo sumo, lo mínimo que vas a sacar es que la población se decantaría un diputado por Mira, departamento. yo creo que deberíamos de Sin temor a empezar, equivocarse. con funcionarios que no causen tanta roncha. Por ejemplo, un ejercicio de elegir popularmente en democracia participativa a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero hacer vinculantes sus decisiones. No. también, Por ejemplo, elegir y después ir avanzando a la Procuradora General de la República. Y ahí vas. El caso de 5 o 10 años tenés que estamos eligiendo fiscal, estamos eligiendo magistrados a corte participativa. Hay ejemplos en el mundo de Esas son la las democracia decisiones. participativa. Claro. Son, por ejemplo, Irlanda tiene, Claro. y Australia, incluso Estados Unidos tiene, digamos, alguna forma de democracia participativa. Inglaterra a nivel municipal tiene esa forma. Hay modelos muy interesantes donde esas asambleas Pero ha sido locales, educando donde a esas todo un asambleas, pueblo donde esas hacia eso. Creando la cultura, creando como se cultura. igual. hay que empezar. Hay que ir creando la cultura. Donde pero fíjense bien los filtros. Por ejemplo, el caso irlandés. Esas asambleas departamentales toman una decisión y la mandan al Parlamento, y el Parlamento la discute ya en las partes legales, técnicas, porque de repente no vas a mandar a alguien, digamos, a ocupar un puesto que no está capacitado solo porque es popular. Claro. Entonces tiene que haber un filtro también. El caso irlandés es muy interesante en eso de la democracia participativa. Claro, el sistema político es, ¿verdad, abogado? Democrático, republicano. Y representativo. Eso habría que reformar esa parte y Y es ponerle el una cláusula. participativo, y si quieren le dejamos después el Pero representativo. mira, así como incluyeron O sea, a los no partidarios es que con es de esa incluirle. interpretación Es que es de histórica que incluirle. haces, Sí, pero yo no lo acepto. progresista, podrías incluirlo. Es de incluirle. sin necesidad de hacer reforma. No le quites representativo, pero ponerle antes participativo y después representativo. Cualquier cosa que usted quiera hacer,
cambie este librito. Claro, si no le gusta, estamos de cambie. acuerdo. Si no seguimos en lo que hemos estado y seguimos estando, que son Porque- cambios constitucionales a través de la Exacto. jurisprudencia. Vámonos Es que lo a las que pasa- candidaturas no lo que pasa- partidarias. lo que Si tú me pasa- preguntas a mí, No existen. hey, vos con partidos, sí. Es Yo la creo que ampliación de debería ser derechos, ¿no? una ampliación pero de no, derechos. sí, pero no por la vía que se hizo. Bueno, claro, pero es que, Es que bajo Es ese una manto, interpretación Pero ¿por progresista. qué, Miren, pero ¿por qué miren, crees que no. estamos en la situación de crisis política actual? ¿Por qué crees que hay un sentimiento de antipolítica en El Salvador? Cuando ¿Ya me viste la Porque nos encuesta? hemos cerrado solo con partidos políticos. ¿Ya viste la encuesta? Los peores evaluados ayer es los consejos municipales y los partidos Me políticos. estás hablando de la encuesta de la UCA. Exactamente, de ayer. Son los, o sea, te estoy hablando de 4 de nota. Pero decime Los partidos cómo políticos. accesarías al poder entonces. Y, bueno, es que debe de haber, mira, partidos políticos, No, pues, debe de haber ese es el candidaturas deber no ser. partidarias Ese es el y deber debería ser. de haber partidos políticos municipales, departamentales, pero ese es el deber regionales. ser, Marvin. ¿Me comprendes? Ya, O sea, ¿por qué ya, no abrir ¿cómo? ese abanico? Explícame cómo vas a accesar al poder y lo discutimos. No, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que tiene hacer es ese accesar. movimiento grande Vamos, que tiene Walter. eso se dinamita desde adentro. ¿Cómo lo podías expresar Es ir a materialmente elecciones, en ir votos? a elecciones con los partidos políticos que están Bueno, pero vas a ocupar el instrumento adentro político del Carril. y partido. adentro plantear esas reformas, Miren. porque tenés que, hay algo que se llama el Pero espíritu mientras de no, los pero tiempos. mira, pero mira, Julio, Entre ¿cómo más, vas a mira, hacer? aquí es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Para que lleguemos Bueno, vamos a situaciones como la de Chile, a situaciones como la de Colombia. ¿Ya viste tu presidenta de izquierda en Perú cómo está masacrando gente? ¿Ya viste la cantidad ¿Por qué me decís tu presidenta? Porque tú aquí la defendiste. No la defendí. Yo dije, lo dije el siguiente día, no me está manipulando. Pero mira, no dije que era mi presidenta. Ya lleva 54 muertos. Mira, pero es que tiene pensamiento de izquierda en Latinoamérica. Sí, pero también, mira. ¿Ya viste la cantidad de gente que está en Lima? Ese es un tema. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Indígenas. No, por eso. Gente de la sierra. Que no quieren ese racismo que hay en Lima. Que son del partido. Les ha tirado Espera, 10.000 policías. déjalo que te responda. Sí, Marvin. 10.000 no me deja policías. responder, no me Vamos deja a ver, responder. deja que te responda a la alusión que tú le hiciste de Sí, tu presidente de izquierda. Mira, primero, ella no puede ser mi presidenta, ¿verdad? Porque no es peruano. Porque no puede ser mi presidenta porque ella ha traicionado, ¿verdad? El Partido Comunista que la llevó al poder y ahora está en componenda con las élites económicas y esa ultraderecha conservadora de Lima. Estamos claros. Entonces ahora en ese punto, pero yo sí quisiera decirle algo, digamos, a Julio en el planteamiento. Mira, Julio, los pasos y las transformaciones se van dando poco a poco. Y si tú te aferras, digamos, al libro y a eso deber ser, no tuviéramos esos avances. Por ejemplo, en las elecciones, hace 3 elecciones no teníamos los rostros de diputados. Hace otras 2 elecciones no teníamos, digamos, también esa gran... El nombre. Entonces han sido... el nombre. Han habido... La foto del suplente. La foto del suplente, que es lo nuevo que viene. Entonces son pequeños avances, Julio, que van dando y se va transformando ese libro que tú dices. Y que ser coherente. Claro. En algunas cosas me decís, no, hay que ser más avanzado. Y en otras, la Constitución... La reelección es válida. No, es que tú dices, por ejemplo, que en el caso de las transformaciones de municipios no ocupa transformar la Constitución. ¿Por qué no lo dice la Constitución? No lo ocupa. Lo dice la ley secundaria. Por eso, y entonces, por eso no necesita. Entonces, yo no estoy hablando de cambiar el libro. Yo estoy hablando de pequeños saltos electorales que hay que ir dando. A eso me refiero. No estoy diciendo darle vuelta a la Constitución. Pequeños saltos. Veo tu esfuerzo que has hecho para posicionarlo. Y estamos bien y vamos caminando. ¿Llevarían a Walter a candidato a diputado tu movimiento? Explícame. Ni que fuera Mandrake. Lo vas a hacer porque no te permite. Porque nuestra Constitución le da un privilegio a los partidos monopolios. Pero hacen, mira, Julio, pero hacen alianzas, pero los movimientos... Aunque ya lo interpretaron. Julio es abogado. Julio lo que te está diciendo, Julio está de acuerdo con lo que tú dices, pero Julio, como es abogado, y es abogado que le han enseñado a respetar las leyes, él te está diciendo, todo se puede, pero hay que cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que haría? Y en eso estamos de acuerdo. Te van a buscar. Hay muchos partidos
que están buscando legitimidad en movimientos como el tuyo, hace una alianza. Pero fíjate de que esa es la posición más correcta, porque el IC se ha mantenido en que es la Constitución, debe ser reformada y nada más es la forma. Sin embargo, otros, a través de la jurisprudencia, le dieron, con el respeto, pero le dieron vuelta a la Constitución y han tenido por interpretación jurisprudencial máximo intérprete de la Sala Constitucional y es lo que vale, pero ahora ya no, porque la Sala ya no está en su poder. Entonces, o te mantenés en una línea o te mantenés en la otra, pero si me conviene, me vale la jurisprudencia y si no me conviene, entonces mejor la desconozco. Yo creo que esa es una posición muy hipócrita de muchos que se dicen respetuosos de la jurisprudencia constitucional, pero ahora buscan 1001 pretextos para lo que dijeron en el pasado, que las resoluciones de la Sala se cumplen, hoy no se cumplen, porque como no me convienen, entonces hoy yo ya no las respeto. Solo quiero poner un ejemplo solo quiero poner un ejemplo a lo de Julio. Vaya, la Constitución como tal y ese libro y las leyes y ese constructo legal habla, y por supuesto es una normativa, pero también habla la población a través del movimiento social. Hablan ambas. Sí. Ejemplo, Chile, ¿qué pasó? Movimientos terribles en las calles y quemazón de todo para pedir una nueva constituyente. El poder político ve que la calle habla, el movimiento social habla, la gente habla, entonces hacen las transformaciones. Vienen, pero no hicieron la transformación. A eso iba. Hacen una constituyente, proponen el texto, lo tira el presidente, lo valida a través de un referéndum y la gente le dice no, ya no. Pero no solo es el libro, Julio, no solo es el libro. Pero eso podríamos tenerlo ahorita si la Sala anterior hubiera interpretado que tenemos derecho de participar directamente. Entonces va a venir. No les importaba porque quieren el control a través de los partidos, porque los manejaban. Este libro que se llama Constitución se llama Pacto Social. Correcto. Es un acuerdo, son las normas generales para que haya una convivencia pacífica entre los seres humanos. Si cada vez que yo quiero me la voy a ir. No, hombre, Julio, si mira, y quien, por ejemplo, el presidente actual, el presidente actual no fue con gana, pues le prestaron el partido a última hora, le cambian ahí el corredor. No, ilegalmente no pasó nada. Lo que había una ilegalmente sí le prohibieron la inscripción del partido de Nuevas Ideas, le cancelaron el CD. Al irse con gana, ¿qué pasó? Bueno, que él dijo que jamás se iba a ir con ese partido corrupto. Así dijo él. Y después se va con ese partido y gana. O sea, es decir, porque los partidos no son corruptos, los corruptos son sus dirigentes. Lo dijo. O sea, es que mira, ¿sabes qué? Que necesitó de un instrumento. Claro, exactamente. En eso estamos construyendo instrumentos. Te voy a decir una cosa. No es la regla de la Constitución. Viendo lo que le pasó a Tania en San Salvador, entonces si tú y la gente, y hay un grupo de personas que quieren apoyarte para una candidatura, para no pasar por lo que pasó Tania, es necesario llegar a acuerdos con partidos políticos. Y lo que tenés que hacer con los partidos políticos es preguntar cómo vas a votar, entender que, por ejemplo, qué disciplina partidaria no es obediencia ciega, no te queda de otra. Yo estoy claro, pero no te vas a ir con cualquiera y no te vas a ir a manchar, pues, tampoco, hay ciertos lineamientos y hay ciertas cosas. Te vas a solo ir por el hecho de irte, te sientas cómodo, donde la gente te reciba y te reciba bien. Ahora, esto es como que me digas que tú no vas a ir a una iglesia, tú eres católico y no me vas a decir que porque hay curas pedrastas y pedófilos, tú ya no vas a congregarte con la iglesia católica. Está interesante el debate, vamos a darle continuidad cuando regresemos. Quiero aprovechar enviarle un caluroso saludo a todos y cada uno de ustedes que siempre nos honran con su presencia. Quiero saludar cordialmente a don Luis Portillo, es un fiel televidente de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal. También a José Arcadio, uno de los grandes artistas salvadoreños, conocido como José Lora. Pues un saludo muy especial para él, a su hijo también, a Janet Quintero, su esposo. El día de ayer estuve compartiendo con ellos en una mesa de celebración. También a empresarios dignos salvadoreños del sector norte de Chalatenango, de Hotel Entrepino. Muchas felicidades a su presidenta, también a su hija, que están al frente de este importante hotel. Saludos muy cordiales también a empresarios que sin duda alguna están dando el todo por nuestro país. Así es que gracias mil por estarse reportando a través de nuestro programa. Muchísimas gracias por la sintonía que nos brindan desde tempranas horas de la mañana. Pausa y regresamos más con el debate.
Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, continuamos más con el debate que se tenían, ¿verdad? Sobre este tema de si es válido. ¿Qué es lo que estabas planteando? ¿Cuál era tu tesis entonces? No, es que yo le planteé que evidentemente tienes que usar un instrumento para ir, pues, electoralmente. O sea, pero ¿es válido el partido o es individualmente la...? Si no decides ir como independiente, porque igual, si quieres ir de independiente, tiene que sacar 50,000 firmas en San Salvador, y si quieres ir por un partido son 50,000 firmas, entonces mejor la sacas, pero la firma, o intentas sacarla. Pero si no tienes tiempo o no quieres, entonces te tienes que ir por un instrumento de los que hay, ¿verdad? Y te vas a ir por cualquier instrumento donde hay en algún partido, y te vas a ir a manchar. Y te vas a ir a manchar si en ese partido hay narcos, si en ese partido, narcos reconocidos y señalados, si en ese partido tiene el historial de corrupción, o sea, entonces mejor construyelo uno, que es el que estamos haciendo nosotros. Mira, lo que sucede es que en la realidad política del país tenés que usar los instrumentos que hay. Las ideologías, por ejemplo, han quedado agotadas porque no han resuelto los problemas de la gente. Entonces, las ideologías no, los partidos que representan esas ideologías. Pero la gente en el territorio no te entiende eso. Te entiende que las ideologías ese pleito derecha, izquierda, pues no resolvió el problema. Más allá que las ideologías sigan vigentes, por supuesto, pues, porque la ideología... Una persona que tiene ideas, tiene ideología. Por eso, entonces... Y la gente vota, y fíjate bien, y esto es una de las cosas buenas que ha logrado, digamos, el movimiento de Nuevas Ideas, y que se analizó, yo estaba en el momento que se analiza sobre cómo participar. La gente quería que Bukele fuera candidato, esa es una cosa que lo registraban las encuestas. Entonces le fueron cerrando, como tú decís, vea los espacios. Primero que no podía crear su partido porque estaba a distiempo. Bueno, entonces se fue a Cambio Democrático. Sacaron de la nada del Tribunal Supremo Electoral, desempolvaron ahí una cosa y desaparecen a Cambio Democrático. Con un diputado. Ajá, exactamente. Teniendo un diputado. Entonces después, eso lo que quedaba, pues, o se esperaba 5 años que lo iban a bloquear totalmente, lo iban a bloquear para que no fuera, que entonces hubo una discusión interna en la que se acordó. Y tanto fue el bloqueo que sabían que iba a pasar lo que pasó. Exactamente, por eso mismo. Entonces, ¿cómo no vas a sancionar penalmente algo así? Eso significa que hay que tragar sapos en la política, pues tenés que hacerlo. Si querés tener oportunidad de hacer cambios. Si querés que tengas Bueno, eso yo no lo acepto, ¿verdad? Porque para mí pues la política es coherencia, es verdad, y hay que hacer la lucha y hay que hacerla. Entonces te vas a quedar ahí en el movimiento y con el tiempo la gente se va a frustrar porque ya lo dijo Marx, ¿verdad? Se va a inscribir. Movimiento que no transforma, no sirve para nada. Se va a inscribir. Entonces, la gente lo que espera de tu movimiento, de incluso tu discurso beligerante que tenés, es que lo concretices. Claro, en eso estamos, Pero, y eso es en el poder, eso es siendo diputado, siendo alcalde, siendo presidente. Sí, eso es lo que la gente represente espera. verdaderamente a la izquierda lo que pasa en el país, porque no tenemos izquierda. Detrás de eso hay un comportamiento antiético, hombre. Hay que decir que el fin justifica los medios. No, hay una ansiedad. Veas que el fin justifica los medios. Que el problema, bueno, en el pasado con la jurisprudencia, según muchos expertos y académicos, el fin sí justificaba los medios. El problema es la ansiedad. La gente, ahora ya no, porque la gente es inmediatista. La gente es inmediatista. Entonces, lo correcto que fuera que tú pudieras ir de candidato no partidario, eso fuera lo correcto. No podemos andar en la vida sin valores. No podemos andar en la vida sin valores, hombre. Si están criticando a los partidos políticos, que ya la gente ya los ve no sé qué, que la política no sé qué, y ahora vienen y me dicen que sí, que hay que irse con los partidos. O sea, hay que construir. Yo creo que hay que deconstruir, es decir, todo ese pensamiento y esa digamos percepción que hay de los partidos políticos corruptos, que es correcta y así es. Entonces hay que deconstruir no los partidos. Las cúpulas o las élites partidarias, estoy de acuerdo con ustedes, de sus miembros, los partidos y sus miembros, porque las manchan. Entonces hay que deconstruir para construir. ¿Qué significa eso? Bueno, es irrumpir con una nueva forma de hacer política, pero con ética, es decir, con ética, con valores, y la gente lo va a empezar a ver. Porque si seguimos en esta misma situación, o sea, yo pienso que el país no va a evolucionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces lo que sucede, por ejemplo, con el Partido Nuevas Ideas, que tuvo que pactar con Gana? Al final tienes que ceder. Y ceder en cosas que habías prometido transformar y no lo logras. Entonces la gente dice, eran mentiras. Entonces resultó que la onda era llegar, ¿verdad? Entonces,
cómo hacer, digamos, verdaderas transformaciones en el país para convertirnos en un país viable, potable, con desarrollo, progreso. El sistema se cambia desde adentro, Walter. O haces una revolución y cambias esto de forma Ojalá violenta. y se pudiera cancelar un partido político por temas de corrupción como Arenas. No, sí, bueno, Se puede, es una pero causal. según nuestra ley actual no Es podés. una causal. No, No es una causal. hay que demostrarlo, pues. Y pero que hay manden demostrarlo. Lo que pasa No, es pero hay que, ir a un juicio, a ver, pues. hay que ver la parte, la responsabilidad individual y la responsabilidad partidaria. Son dos cuestiones diferentes. Quien comete las acciones Por no es el supuesto. partido, son los que dirigen los partidos políticos. O sea, no, vos no le puedes echar en la culpa al partido político porque tu presidente era corrupto. Eso no puede aceptar. pero bueno, es esas son de las visiones que se tienen. ¿Sabes qué entiendo yo? Que hay una pregunta muy interesante que se hacía en todo este debate en Nuevas Ideas, y era, ¿y dónde estaba vos cuando fulano, vea, que fíjate que eso que se convirtió en un estribillo popular tiene una base ideológica muy interesante? Es cierto, hay partidos que gobernaron... ¿No es que la ideología ya no pesa, pues? Es decir, para la gente no. Para la gente no. Entonces, pero es que déjame terminar la idea. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Entonces, era separarte. La gente esperaba que vos, digamos, miembro de un partido que gobernaba y que estaba siendo señalado por corrupción, la gente hubiera esperado que tú te separaras de esa corrupción, señalándola, diciéndola, e incluso no participando, digamos, de ese gobierno, pues, porque no estabas de acuerdo en eso. Y eso te exonera y te daría ahora diciendo, miren, yo estaba en tal parte. Solvencia ética. Exactamente. Entonces, creo que eso es lo que tienen que hacer los miembros éticos de los partidos políticos. Yo te voy a decir, si a mí cuando digan asesino, yo voy a volver a ver, ¿me entendés? ¿Quién están señalando? Marvin, pero si ladrón. te alejas, entonces perdés el carrito con el cual podés permanecer adentro donde tomar decisiones para hacer cambios. Pero tenés que hacerlo forzosamente. Ladrón, yo voy a volver a ver. Narco, yo voy a volver a ver también, porque yo no soy nada de eso. Y la gente, y aquí viene el tema de las ideologías, y la gente tiene claro que vota por la persona. Por eso va la foto tuya allí, porque muy independientemente... Eso quedó No, Marvin, yo no creería que tú debes apartarte. Creo que la cúpula del partido debe excluir. Yo lo escuché pacientemente. Ahora escuchemos ahora a Julio. Una de las situaciones problemáticas, la crisis de los partidos políticos, el hartazgo de los partidos políticos, ¿sabes dónde estuvo? La falta de formación política de sus cuadros. Es que es hartazgo de la corrupción en los partidos, no, Julio, no de la institución. Entonces hay que llenar de valores. Déjame terminar. Sí, el instrumento de valor. Yo lo escuché pacientemente, tomándome agua y un par de aspirinas. Y un poquito de un sorbo de café rico. Café rico, sí. Salud. Cuando yo te digo que hace falta formación política, es porque los cuadros que van a llegar en un momento determinado a representar a una asamblea han tenido toda una trayectoria, toda una formación que es el resultado de sus actuaciones. Pero cuando el que va pasando le dice, mira, ¿querés ser vos de este lado? Vení para acá. Yo siempre critiqué desde cuando acá las banderas sociales son propiedad exclusiva de las izquierdas. Sin embargo, fue un mote que se dijo, todo lo que era social, este es de izquierda. Los liberales tenemos mucha plataforma social, por ejemplo. Y los comunistas. ¿Cómo que? Ahora es liberal. Ahora es liberal, ¿verdad? Primero fue de Arena, Nuevas Ideas, ahora liberal. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Cómo es esa cuestión? Pero va a terminar No. Dejemos terminar el liberalismo, el principio de la derecha. Vamos a hablar Marvin, de ese. vamos a dejar terminar la intervención interesante que está haciendo Julio. La formación política de los cuadros que está pasando. Siempre he insistido, el voto es emocional. ¿Tú crees que a la gente razona cuál es tu planteamiento programático que vas a llevar? 15%. Pues debería. Sí, pero estás hablando del 15 contra el 100. 85%, vámonos al segundo. Claro. Si fuese de esa manera, te aseguro que muchos no han cumplido ni siquiera el 10% de lo que fueron su oferta electoral. La gente votó por bandera y no por la cara. Así es. Bueno, véanlo pues. En esta elección, es correcto. Pues si estamos analizando la elección. Cosa curiosa, que hay que reconocer, ¿verdad? Que antes había todo un andamiaje que deberíamos de votar por la persona, que deberíamos de votar por la figura, por lo que él estaba planteando. Sin embargo, la gente dijo, no. La encuesta de la UCA de ayer... Bueno, ni los conocen en sus... La encuesta de la UCA de ayer deja bien claro el teorema de Thomas.
Es decir, la gente dice que el país está bien, ellos dicen que está mal, pero aún así le dan un porcentaje alto de nuevas ideas para que siga en la Asamblea Legislativa. ¿Percepción? No, ya has leído mal la encuesta. La encuesta, el 63% de la gente dice que el problema económico es el problema principal del país. Ya la gente está bien. Ya la gente está resintiendo. Ahora el problema económico es el principal. La encuesta, cuidado ahí con la eso, encuesta dice que el país está bien. El 75%. ¿Cómo va a decir si está diciendo que el problema económico se llama teorema de Thomas? Lee la encuesta, no la has visto. Está robando energía. Sí, pero antes que nos vayamos a la pausa, bueno, solo dejar planteado dos aspectos. Sí. Hay que rescatar que el partido Vamos, por lo menos en redes, sí publicitó mucho la preparación que hizo hacia sus candidatos. Y dos, el partido Nuestro Tiempo, yo pude entrar a verificar los perfiles de cada uno de sus candidatos. ¿Cuántos diputados Creo que son cosas que se puede... Sí, no tiene, es decir, eso no da la razón, pero es el deber ser. A mí me gustaría que todos los partidos políticos, uno, publiciten que están preparando a sus candidatos y dos, conocer el perfil de cada uno de ellos. Está bien, creo que son dos cosas que podemos retomar, rescatar y para ese 15% de la población que razona y que medita. Yo estoy listo para eso. Sí, no hablemos de eso eso. cuando regresemos. Vamos a una pausa. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa interactuar con usted. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. El país está bien. Quiero leerle la encuesta, claro, la pregunta. Mira, yo dije, la pregunta de la UCA era, al terminar el año 2022, ¿nuestro país está mejor, igual o peor en comparación con el año pasado? 79.8 dice que mejor. Eso era lo que yo te estaba diciendo. Pero cuando te vas a preguntarle a la gente en el plano personal, efectivamente te dicen que no les alcanza el dinero, que han tenido que prestar para terminar el mes, que todo está más caro. Es correcto. Bueno, eso se llama teorema de Thomas. Eso se explica. Pero eso es correcto, es comunicación, eso se explica no solo con el teorema de Thomas, se explica también y la percepción con la comunicación. Resultados reales. Mira, la gente cree que el país está bien, por lo tanto, porque hay seguridad también puede ser un factor. Lo que hay, te puedes ocupar de la economía. O sea, lo que hay es un bombardeo comunicacional permanente y eso transforma la percepción. Mira, el pueblo lo critican. El pueblo más educado de Europa, el pueblo alemán, fue manipulado por la comunicación de Joseph Goebbels, que en ese momento no existían tecnologías, pero sí estaba el cine, estaba la radio, y había una pelea de parte del Reino Unido, Inglaterra, a través de la BBC de Londres, que entraba en Alemania y no hallaban cómo frenarla. Entonces, o sea, los pueblos, hasta el pueblo más educado puede ser manipulado. Puede ser manipulado. Y aquí tenemos, déjenme terminar la idea, Lo que quiero decir, que a mí eso no me sorprende. Si tú tienes aquí una saturación, hubo un estudio de una institución salvadoreña que analizó 24 horas en YouTube el comportamiento de los videos originados en El Salvador. ¿Y cuántos se originaban sobre el perfil del Ejecutivo? Bueno, se originaban 125 en un día. Es decir, tenemos una sobreabundancia. Y no las encuestas te están dando el aval de eso. Por eso estoy explicando por qué las encuestas. Lo estoy explicando por qué sale eso. Porque hay una comunicación. Entonces la gente va a ir despertando poco a poco. Lo que quiero terminar, la gente va a ir despertando poco a poco porque ya le tocaron el estómago. Porque ya todo está más caro. Entonces, cuando sale en la encuesta ahora de que la gente dice, mire, es lo económico, yo me alegro porque ya están despertando. Vamos a ver. Tendrías toda la razón si eso fuese acompañado de la realidad. El tema es que por más que yo te quiera manipular, cuando tú le vas y le preguntas a la persona, y no es que uno esté cerrado, es que esa es la realidad. Entonces, tenés que partir de la realidad. No podés negar que en la calle, hoy por hoy, el tema de seguridad es lo que más rédito le ha dado a este gobierno. Así es. Y la gente tiene esperanza que por la seguridad va a mejorar la situación económica. Y ahí podemos discutir y compartir muchísimos temas que va a incidir, pero hoy por hoy en política vos estás hablando de realidad. En política la percepción es realidad. Pero acabas de decir realidad. ¿Cuántos
Yo compraba antes los limones por $1, me daban 10 o 15. Y es culpa del gobierno ¿Cuánto me dan ahora? 3 limones. Y va a pasar factura. Por eso es lo que... Sí, pero es que le quieren atribuir también al órgano ejecutivo el alza del costo. Aunque yo ahí sí fuera más radical, yo creo que sí debe haber un control hoy por hoy. Por lo menos en los de la canasta básica. Pero el planteamiento que tú decías es, resuelto el problema de inseguridad, la apuesta ahora es... La economía, pero por supuesto que la gente tiene todavía la esperanza, precisamente en este momento que hay seguridad, tiene la esperanza que la economía en algún momento va a mejorar porque se están sentando las bases o se están generando las condiciones para que mejore. Sí, no sé de qué, porque yo no veo generación de empleo, no veo nada. Pero por eso hablo que es una esperanza. Mira, si no hay toda una infraestructura que te permite controlar esos acaparadores, esos abusos del mercado, ese mercantilismo que se tiene, no va a haber forma. Y si los acaparadores y los importadores están dentro del mismo gobierno, bueno, pues el mismo gobierno, ¿cómo de silo de quienes son. Ahí tenemos un dato más, mira, interesante sobre el tema de la seguridad. ¿Qué dice, licenciado Valdivieso? Usted tiene mejor vista que yo. Hablando del lugar o colonia donde vive y pensando en la posibilidad que ponga el de la economía también de un asalto u otro hecho, se siente muy seguro, inseguro y muy inseguro. El 71 dijo el seguro. Y han aumentado. Busquemos la parte de la economía. Pero han aumentado, ojo, en ese mismo tema han aumentado los asaltos. La delincuencia común. Sí, es lo que hablábamos al inicio del régimen. Está sufriendo más delincuencia común. Mira, salió en las vacaciones de agosto, por eso el plan de los policías en las unidades. Hay un elemento que quiero acotar yo en el tema de comunicaciones. Cuando ustedes en la mesa, y digo ustedes, abordaron el tema de la comunicación. Aquí hay un gobierno que se le criticó mucho de que no comunicó. ¿El del frente? Sánchez. Así es. Y a lo mejor hizo cosas buenas. Y se criticó que no hubo publicidad. Y ahora se critica porque te comunica todo. Eso te voy a decir. No, comunica, pero comunican en exceso y algunas que comunican son mentiras. Bueno, te voy a decir una cosa. Uno de los grandes defectos que tenían los gobiernos es que no sabían decirle a la gente qué es lo que habían hecho. Y el que no dice lo que hace, como que no lo dice. Yo te voy a decir, Julio, las buenas obras son propaganda. Yo te voy a decir, decime vos dónde está el Hospital Rosales. ¿Dónde está construido? Son promesas incumplidas. No, pero ¿qué dijo la propaganda cuando fueron y presentaron? ¿Dónde está el hospital de Apopa para el Paracentral? ¿Dónde está el hospital? Sí, deberían de dar explicaciones por qué no se hacen, porque si es por el proceso de licitación. ¿Dónde están esos 70 millones de dólares del Hospital Rosales y los 100 y pico para los otros 4 hospitales? ¿Dónde están? Porque ya fueron aprobados y entraron a Hacienda. Pero si hay dinero para traer Mis Universo, que vale más o menos 15 millones de dólares. Solo agarrar la franquicia de traerla, 15 millones. Pero es que mira, 15 millones. Si se sigue el procedimiento de licitación, estoy hablando de cómo ustedes me dicen, no hacen obras y que no cumplen. Y si no siguen licitación, esto se saltan todas las... Están diciendo como que la comunicación es limpia. No es una comunicación limpia. Entiendan, es una comunicación de sobreabundancia, es una comunicación, digamos, está defendiendo. Aquí estamos poniendo posiciones como analistas. Pero te estoy diciendo, pero vos me dijiste, la realidad es irrefutable. Bueno, ahí está la realidad. ¿Dónde está ese hospital? ¿Dónde está ese hospital? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde, o sea, ¿me entendés? No, es que me pone sacado de hora que quieran justificar eso. Hay diferencia entre los análisis de ustedes. Que nosotros no tenemos proyectos ni somos candidatos. De este lado no hay proyección hacia el futuro. Pero el hecho de que se quiera tener, digamos, una participación para hacer transformaciones no significa que desvalida ni no desvalida, pero hay un poco la otra parte. No desmerita. Hay un poco de subjetividad. Brevemente es esto. No desmerita mi análisis. Te doy la palabra cuando regrese. Voy a pausa para bajar. Los invito a que se tomen un sorbo de rico. Lo voy a tomar. Café rico. Tiene piquete. El de Walter tiene piquete. Por eso es que está. Es lo mejor para la mañana. Así es que nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Aquí está. Rico Brown. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y acompañarse de esta plataforma de opinión periodística que tenemos todos los viernes y que desde luego se convierte a lo largo de todos estos años que Dios nos ha permitido estar al aire en ser un referente de la opinión pública en el país. Les gusta o no les gusta, incluso a tu amigo. Sí, hay algo que yo quería decir. El problema creo que pasa en el país, ¿verdad? Es que
no sabemos lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa. Entonces, está filosofando. Exacto, vale. Lo que dice Walter de que hay una percepción que se origina obviamente por la infodemia que hay. Así es. Es decir, es quitar la verdad, pero básicamente la infodemia es quitar la verdad y poner la información. Y la información la pongo yo, que es la que quiero que se sepa. Entonces, efectivamente eso está pasando. Pero ¿por qué no hay entrada frente a ese 79% que dice que el país está mejor? Es porque los voceros que nos vienen a decir que está mal, la gente no les cree. Ese es el punto. ¿Estás diciendo que no le creen a... No, todo el que critica, No, pues sí, porque todo, es tu planteamiento, no, es que, o sea, por eso, que él tome su parte, ¿verdad? Que él tome su parte. Él tome su parte. No, porque a mí me parece que Walter tiene su propio Claro, planteamiento. por eso, ¿Cómo lo tenés tú? Por eso, pero lo que les estoy explicando es que la gente no cree todo lo malo que señalan al gobierno, porque quienes lo dicen no tienen credibilidad. Entonces lo que tiene que plantear, no les por alguna forma no les creen. Porque Eso es lo que gobernaron y no hicieron lo que tendrían que haber hecho. Pero no solamente son los que gobernaron los que dan opiniones negativas. En este momento tenemos muchos representantes de organizaciones. Es cuestión de tiempo. La gente ya ha empezado a despertar. Lo económico, ¿va? La gente ya ha empezado a despertar y es cuestión, digamos, de verdad de tiempo. Ahora, yo un poco me exalté en el espacio anterior porque yo no puedo aceptar ciertas cosas que darlas por válidas. Por ejemplo, decir que está resuelto el problema de la seguridad, eso es mentira. Pero es que nadie lo ha dicho acá. Como no se dijo en el programa, que ya se resolvió el problema de la seguridad. No, siempre hemos sostenido en este panel tres cosas. La primera es que el tema de seguridad no es únicamente el aspecto represivo. Hay un aspecto que es de prevención para que el flagelo no se replique. Correcto. Hay un aspecto de represión, que es el que estamos viviendo, y hay un aspecto de readaptación. Y reinserción. En el caso en el que es lo mismo. El caso en el que eso fuese posible. Siempre lo hemos sostenido en este panel y nunca hemos hecho la afirmación que el tema de seguridad el aporte de 6 cubos, la inauguración de 6 cubos. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Problemas estructurales. Problemas no los vas a resolver en como un año, la delincuencia, la economía, la educación. ¿Cómo te va a ocurrir arreglarlo en un año? El que llegue a decir que está resuelto es un fenómeno. Bueno, entonces, de todas maneras, ahí está la grabación, pero yo sí creo en la parte de la seguridad, que yo lo dije, cuando termine el régimen de excepción, 3 meses después vamos a poderlo evaluar en su realidad, porque ahorita está, digamos, curtido. Ya sin estado de excepción. Es correcto. Además, ustedes saben cómo pues está esta realidad de los grupos pandilleriles que están inmersos en toda la institucionalidad. Pero bueno, el planteamiento es entonces que aquí hay un enfrentamiento entre realidad y percepción. Ese es mi planteamiento. Entonces, es correcto. Entonces, entre la realidad y la percepción, sí, claro, poco a poco la gente va a ir abriendo los ojos. No como dice Marvin, de que es que no les creen. Es que lo que sucede, es lo que pasa. No es un asunto de que no te crean o no. Pero Marvin también tiene razón. Es que les han dicho, mira, yo he estado en debates contigo. He estado en debates contigo con gente de la oposición. Sí. Entonces, y los oigo. No, lo que quiero decir es que no es... Y dicen y atacan. Te lo voy a poner, dictadura, fraude. Te voy a responder. Vamos a la decir, gente no les cree. Vamos a decir que la oposición fuera un ente cohesionado, pero no es así, pero solo para el ejemplo. Entonces, digamos que la oposición fuera un ente cohesionado, no es así, pero digamos la oposición que vos hablas y que dicen que hablan tendrían un pequeño megáfono chiquitito. Y del otro lado, de la parte gubernamental, de la parte de la élite que gobierna, etcétera, eso no tienen, o sea, un megáfono, tienen 20 grupos de comunicación y es una cosa absorbente, exagerada. Digamos, sería como un David contra 20 Goliat. De hecho, lo reconoció alguien y dijo, no hay un equipo de... Claro, entonces, ¿cómo va a haber aquí equilibrio? Eso es completamente desproporcional. Entonces, ¿quién va a nivelar eso? La realidad. Entonces, yo me alegro de esa encuesta porque ya despertó la gente. Ya la gente no puede, como que está pasando aquí. Pero esa nivelación es relativa porque a nivel internacional yo veo a las mismas personas en todos los medios internacionales hablando mal del gobierno, únicamente el aspecto negativo.
Bueno, ellos tienen el poder afuera entonces. A ver, la función de nosotros los analistas no es ni atacar ni defender al gobierno. Es analizarlo, claro. La función nuestra es poner los hechos y que la gente saque sus conclusiones. Así es. No me puedes pedir, ni yo tengo por qué defender al gobierno, ni tengo por qué acusar. Yo analizo un hecho puntual y doy mi opinión. Que puede ser que no la compartas. No, pues sí, pero si vos decís que todo está bien y yo te digo, ¿dónde está el Hospital Rosales? Espérate, no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. ¿Dónde he dicho que todo está bien? Bueno, cuando estabas diciendo que iba caminando bien, que habían cosas... Que yo no me puedo negar a que en materia de seguridad avancen, Walter, por Dios santo. No, por eso, no, es correcto. Yo creo que eso sí es innegable. Podemos hablar un montón de cosas negativas en la parte... Que faltan cumplir lo que tú decías. Así es, que faltan cumplir. Ahora, decía, pues sí, el es parte del cuestionamiento. El problema está en que la gente no les cree y hay una antipolítica, porque eso se puede resolver con innovación política. Claro. Y no la vemos, la innovación política no se ve. Hay una resistencia de los partidos políticos, por ejemplo, a pensar fuera de la caja, a decir, bueno, miren, es que démosle vuelta a esto antes de que sea la gente la que salga a las calles, como el caso chileno. Y yo lo que creo que lo que va a pasar aquí es eso. Hay una resistencia de todo el mundo a cambiar esto, a entrarle como verdaderamente tiene que ser. Vea que lo que va a pasar es que la gente se va a hartar por la situación económica. Así es. No va a haber cómo resolver el problema económico. Vamos a llegar a un punto en que no hay una solución, exactamente. No se ve, porque en política hay una cuestión importante con el tema económico. Miren, a la gente hay que decirle que dentro de 3 años, dentro de 4 años... menos. No, déjame terminar la idea. Sí. Va a haber mejores salarios, cada quien va a tener su casa. A la gente en política hay que plantearle una meta, vamos a llegar allá. Pero eso es lo que se ha traducido en promesas falsas del pasado. Hay que tener un gran cuidado. No, pero la gente lo espera. No. Es que el problema, ¿sabes qué? Es que hay una campaña que te dice que se han hecho... va a salir de la nada. Bueno, vos, como gobierno, lo que tenés que hacer es generar las condiciones para que se desarrolle. Pero le tenés que dar tiempo. Es decir, o sea, vamos a ver, sacrificio para el pueblo. Sí, ¿cuánto? ¿Cuántas generaciones? La mía, la tuya, la de mis nietos, ¿cuánto? O sea, estamos endeudando al país para salir de la pobreza, ¿cuándo? O sea, es que hemos endeudado al país desde siempre. Por eso, pero ¿para cuándo? No, pero en este gobierno exagerado. 5.000 millones ya. Bueno, ningún gobierno tuvo una pandemia tampoco, y sin tratar de justificar. Los políticos no les gusta en este país decir cuándo es que vamos a dejar de sacrificarnos. ¿Cuándo es que va a pararse la migración? Porque la gente sí se va a quedar aquí porque va a haber trabajo. O sea, ¿cuándo pues? O sea, o siempre va a ser así. No, pues si es que estamos haciendo, lo han dicho todos siempre. Entonces, es lo que necesita vamos a la hacer gente es otra cosa que dicen siempre. Fechas, ¿verdad? Mira, los países desarrollados, ¿sabes lo que te dicen? En 5 años... Pero con un estudio que respalda, Claro, Marvin. Correcto. Pues sí, pero es que aquí... No son promesas como las que nos hacen acá los políticos. Por eso, todos. Entonces, el problema es que aquí nos está diciendo esto. Por ejemplo, nos prometieron que iban a cambiar el mecanismo de elección de los funcionarios de segundo grado. Claro. Y eso va a llevar a la gente a que se harte en un momento. Eso más sumado más la situación económica, que ya la gente hay que esperar. Poco a poco, a veces hay detonantes, Julio, a veces hay detonantes que las hacen así. Si no, poco a poco. Acordate que El Salvador nunca se imaginó en la década de los 70 que íbamos a terminar en una guerra. Hay mucha gente que critica detrás de acá. Yo le decía a un amigo que me llamó y le digo, mira, tenés razón, pero ¿por qué no vas a una cámara de televisión y vienen a sostener esos puntos? ¿Por qué tenés que buscar siempre un tercero para que exponga a los que están trabajando? Dicen, no, yo no. Mira, Neto, aclararle a tus panelistas que el Tribunal Supremo Electoral le facilita totalmente la administración electoral 2024. Es más fácil inscribir un máximo de 50 alcaldías que 262. Igual para los partidos políticos tener un máximo de 50 candidatos a alcaldes que 262. Se les manda saludos Walter Araujo. Y disminuye el costo también. Y disminuye el costo el terreno. Entonces están preocupados porque tienen problemas. Es un tema que, como Julio lo puso sobre la mesa, sin duda alguna va a tener mucha más discusión por delante. Sí. Claro. Así Eso esperamos. Eso esperamos. Bueno, gracias Julio por habernos acompañado.
Gracias, Tania. Gracias también a Marvin y por supuesto también a Walter Raudal. Antes que Gracias. se me pegue, Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes. Gracias de corazón por haber estado con nosotros. Vamos al fin de semana. Traten la manera de ejercitarse, comer bien, reflexionar, compartir con la familia y hacer de este país que queremos tanto, El Salvador, siempre una gran nación. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.